Sin ninguna duda es el tema de las últimas horas en los portales, en la agenda periodística nacional y también, ¿por qué no?, de la región. Impacta en la sanción por 42 votos a favor y 30 en contra, sin abstenciones, en la Cámara de Senadores de la reforma laboral. Una reforma que se buscaba desde hace décadas, que fue infructuosa en los años 80, 90 y 2000, que ahora lo logra el gobierno, claro, sin las pretensiones iniciales, con más reformas o más adecuaciones a las demandas de los distintos actores, pero una reforma al fin que el gobierno festejó, por supuesto, puertas adentro del Congreso, los propios senadores de La Libertad Avanza. Terminó la jornada, yo seguí durante toda la madrugada conectado como cerca de las 4 de la mañana, si no, digamos, si estaba somnoliento, no me equivoqué, pero el voto terminó tarde o cerca de las 3 de la mañana. En un ratito corregimos ese dato, pero mientras tanto hay posteos, hay, bueno, comunicaciones. Hoy la red X de algún modo significa una comunicación, sobre todo de la oficina del presidente, que se transforma en oficial, ¿eh? Y acá la vemos, comunicado oficial, oficina del presidente de la República Argentina, celebra la media sanción otorgada por el Senado de la Nación al proyecto de ley de modernización laboral, una reforma estructural destinada a actualizar un sistema que durante décadas expulsó a millones de argentinos del empleo formal y obstaculizó la creación de trabajo registrado en nuestro país. Bueno, y ahí está la argumentación como un punto de inflexión. Claramente, esto tiende o tendería desde el punto de vista de lo formal, porque hasta ahora la ley de contrato de trabajo tradicional no trajo mejores condiciones de trabajo, para nada. Y si, digamos, vos querés obtener resultados y haces siempre lo mismo, si no cambiás, difícilmente algo cambie. Bueno, ahora hay una perspectiva distinta, una adecuación a los tiempos actuales, que por supuesto fue celebrado, entre otros, por una de las artífices protagonistas de esta modernización, que fue, o que es la senadora y que fue la ministra de Seguridad de este gobierno, Patricia Bullrich. Puso la reforma laboral, tiene media sanción, ahora sí, un proyecto con orden, reglas claras y aportes de todos, a los que hicieron de la industria del juicio un negocio, se les termina. Estamos a un paso de un cambio histórico para la Argentina. Basta de informalidad y estancamiento. Y muestra cómo quedó la votación. A ver si está el horario, solo por curiosidad. 42 afirmativos. 1:23 hubo. ¿A qué hora? 1:23. Ah, 1:23. Ahí está. Ah, mira vos, entonces yo estoy mal, estaba dormido. Por ahí, y me apareció. O lo repitieron. Estabas muy cansado y ya era muy tarde. Te juro, me acosté. ¿A qué hora arrancás, Hugo? ¿4:30? Sí, más o menos. 4:30, claro. Muy temprano. ¿A qué hora? Perdón. 1:23. Ahí está, ¿ves? Ahí está mi... No estoy tan mal, no estoy tan mal. Y si estoy mal, internenme, pero... Claro, ahí está. Claro, 1:20 fue la general. Y después vinieron las votaciones. Porque yo escuchaba los argumentos, somnoliento escuchaba, viste que algunos hablaban a favor, otros en contra, por supuesto, y ahí en la votación general me parece que se extendió un poco más. Bueno, ha sido un paso importante, decimos, desde el punto de vista simbólico, además, de lo que pueda resultar, ¿no? Te lo pregunto, Leandro, porque efectivamente la reforma laboral trae condiciones novedosas o aquello más adecuadas a tiempos y a países que tienen situaciones similares, pero también se necesita presupuesto. Y además, hablando de posteo, Javier Milei, el presidente de la Nación, puso histórico: viva la libertad, carajo, que es su posteo. Pero en este caso bien breve, 2 palabras para dar cuenta de lo que pasó durante esta madrugada. Ahora pasa a diputados. Se supone que en diputados también pasará. Y afuera, 2 caras de una moneda. La Argentina siempre tiene un aspecto que nos preocupa por momentos, sobre todo cuando se exacerba la violencia, la idea de desestabilizar el sistema, la idea de tirar piedras como método de expresión, que no tiene nada que ver con el sistema democrático, porque incluso la CGT, que marchó mucho menos que en otras oportunidades, retrocedió y vio que no tuvo mayores repercusiones. Algunos dicen, bueno, porque también logró que el gobierno modificara parte del proyecto. En cualquier caso, la discusión se establece como personas decentes, no como violentos que tiran piedras. Repasamos parte de lo que pasó afuera del Congreso en este informe, si está. Si no, miramos las imágenes. Ahí está, mirá. Mirá esto. Están armando los proyectiles, porque acá son tenés, las bombas molotov. Acá tenés la prueba.
cantidad de cascotes que hay acá dando vueltas. Están las cañas también. Los tachos de basura prendidos fuego. Están tirándole directamente, están apuntando fuegos artificiales a la policía. Tómensela, cortá y tomátela, dale, porque te rompo la cámara. Tómensela porque no te agarra ladrillazo. La idea de te rompo la cámara, te mato a ladrillazo, te tiro una maceta del balcón, es una idea que no va más. O sea, en esta nueva democracia las instituciones tienen que funcionar como tal y cualquiera que atente contra el sistema tiene que cumplir una pena. Ojalá que los detenidos puedan ser identificados por los delitos graves que ayer cometieron. ¿Es así o no? ¿Qué les parece a ustedes? Sí, yo ayer me quedé totalmente. con una imagen viendo La Nación más a la noche, al querido pelado Esteban Trebuch, que mostraba 5 cascotes que tiraron los manifestantes, y la verdad que uno no podía entender cómo esto sigue sucediendo en la República Argentina. Y también contaban la historia de cómo le tiran a un policía la maceta. Está grave el policía. Vamos a seguir esa historia, por supuesto, como tantas otras. Pero es inadmisible, Es llegar a inadmisible. ese punto. Si alguien tiene una maceta y no, digamos, no razona lo suficiente como para saber que eso puede matar a alguien, estamos frente a un desquiciado, ¿no? Ahora, la violencia que no soluciona nada, por supuesto, nunca ha solucionado nada, y que mucho menos en un sistema democrático que nos costó conseguir, atenta contra el sistema, no modificó lo que ocurrió dentro del Congreso, que es algo lícito dentro de lo que pasa en una sociedad democrática y republicana que decide elegir a representantes que votan leyes que son impulsadas de los gobiernos elegidos también democráticamente, ¿no? Yo quería, justamente cuando lo comentabas desde un principio, decir, yo soy alguien que defiende, por ejemplo, la posibilidad de disentir, la posibilidad de pensar distinto, pero lo que se vio ayer fue sin duda alguna una impugnación al derecho republicano, que era lo que estaba sucediendo dentro del Congreso, y lo que estábamos observando en la jornada de ayer, mientras sucedían estos momentos de alta violencia por este pequeño grupo que estaba acabando con lo que le pertenece al argentino, pues fíjense que lo que estaba sucediendo era un sistema que decide ir por lo tradicional, que como decía Hugo hace unos segundos, no dejó los resultados esperados desde los 40, en los años 40 directamente hasta el presente, o directamente ir por un modelo mucho más moderno y ahora ver si lo que se estaba votando dentro del Congreso es lo que va a regir o lo que la presión de estos pocos en la calle, con este veto callejero le podríamos llamar, es lo que estaba sucediendo. Y Nacho Damonte está en el lugar en donde están detenidos parte de los que cometieron estos hechos de ayer. Sí, Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Adhiero a lo que decía Andy recién, ¿eh? Es verdad que en la calle, por lo menos en los miles que había ayer en la marcha, y hubo un veto callejero, lo importante es lo que sucedía dentro del Congreso, ¿no? Como la democracia continuó, pese a los violentos que querían cortarla de alguna forma, porque lo han logrado en muchas oportunidades, ayer no lo pudieron. Fue precisamente gracias al accionar de la Fuerza de Seguridad que, vuelvo a repetir lo que decía antes, reaccionaron ante la acción de los manifestantes. La Fuerza de Seguridad reacciona ante la acción de los manifestantes. Ayer la policía no fue a buscar a violentar a los manifestantes, sino que respondían a los cientos de proyectiles que recibían. 6 efectivos lastimados, uno de ellos muy grave, con un impacto de una maceta que cayó desde un balcón, ¿sí? Vamos a hablar de los que se encuentran detenidos aquí. Todavía no hay confirmación de la cantidad de hombres y mujeres que fueron o que permanecen. ¿En dónde estás, Sur. Nacho? Contale a la gente. En la Alcaldía Sur. En la Alcaldía Sur. Estamos aquí en el sur de la ciudad de Buenos Aires. En esta alcaldía es donde se encuentran los que quedan detenidos de la manifestación del día de ayer. Mira, vení porque te quiero mostrar algo. Sí, por favor. Todavía permanecen dos padres me parece que están. No los vamos a mostrar, pero sí hay 2 padres que se encuentran aquí al costado de la alcaldía que están esperando por la liberación de sus hijos. Afirman estos padres que sus hijos estaban caminando, desconcentrando la marcha. Ayer hubo un operativo en un momento cerca de las 6, 7 de la tarde
que armó una especie de cajón de los manifestantes que lo fueron trasladando obligadamente hacia la zona de la 9 de julio. Allí es cuando los esperaba, bueno, un cordón policial y los terminaron deteniendo. El caso de estos dos muchachos, me contaban los padres, según ellos venían caminando, habían participado pacíficamente en la marcha, no tenían sus rostros cubiertos, no estaban arrollando ningún proyectil, sino que tan solo se estaban yendo de la plaza cuando decide finalmente la fuerza de seguridad detenerlos y trasladarlos aquí, sí, con otros cerca de 40 personas que participaron de la marcha, todos con casos particulares, ¿no? La verdad que las imágenes son elocuentes. Sí, las imágenes que muestran cómo rompían parte de la vereda, del mobiliario, de todos los destrozos que provocaron en zona histórica de Argentina, que es observada por el mundo. Cuando un turista viene, en general recorre ese lugar de los dos congresos, bueno, y por supuesto el camino entre Plaza de Mayo, de la Avenida de Mayo ahí, que conecta la Casa Rosada justamente con el Congreso. Los alrededores es una zona histórica que una y otra vez tiene que ser reciclada, reconstruida, por el daño que producen estas personas, que en muchos casos, una veintena o no sé, menos me parece, una docena de jóvenes, todos encapuchados, se parapetaron detrás de, no sé, encontraron unos cartones, unas maderas, y empezaron a armar molotov. Eso no lo habíamos visto en otra oportunidad. Habíamos visto lo del Gordo Mortero, ¿te acordás cuando ocurrió lo de la reforma jubilatoria en la época del gobierno de Macri? Y observamos, digamos, la tonelada de piedra o las 14 toneladas de piedra como imágenes de lo que rompieron en aquella oportunidad. Pero, digamos, un grupo de gente armando molotov a metros, digamos, a metros de la policía, tirando estas bombas, vaciando las botellas que seguramente eran de vino, con embudos colocándole combustible, con una mecha y tirándola. Esto para mí es novedoso por lo trágico y por lo peligroso, ¿no?, del escenario. Pero además, Hugo, te remarca que no es espontáneo. Remarca que no es espontáneo, que no es una reacción espontánea de los manifestantes ante el avance de la policía. No, fueron efectivamente con la idea de arrojar esta molotov. Las imágenes que se consiguieron ayer, la justicia ha pedido las imágenes de todos los medios, por supuesto, está recuperando todo para armar las causas, si es que algunos las merecen, repito, porque hay muchos que fueron detenidos y efectivamente no estaban realizando ningún disturbio. Sucede esto en las marchas, es cierto, y eso también hay que poner el foco allí, porque se detienen personas que quizás no estaban provocando disturbios. 20 personas detenidas. Y están... hay 20, ¿no? ¿Quedan 20? Enfocados por las cámaras, Chiqui. Sí. No lo sabemos todavía. La verdad que todavía no lo sabemos. Yo puedo confirmar que hay 2 personas, al menos, porque están los padres aquí. Después la policía local ni el gobierno ha dado comunicado de cuántos fueron liberados. Han sido liberados. Creo que ahí me están confirmando que, bueno, ha salido una lista. Sí. De los detenidos ingresados. De personas que quedan. Claro. Sí, dale, Chiqui, dale. Y Pablo también seguramente tiene más datos. Sí, si la tiene Chiqui, sí. Sí, compartamos. La policía de la ciudad detuvo a 20 personas tras los disturbios del Congreso de la jornada de ayer. Fueron puestos a disposición de la unidad Flagrancia Este. 20 fueron entonces los que ingresaron. A las 11 de la noche de ayer se procedió a dar soltura, por así haberlo dispuesto por la UFLA Este, a los detenidos. Bueno, nombra 4 detenidos, así que la cuestión va por ese lugar, la información que llega oficialmente. Son 20 de la ciudad de Buenos Aires, porque hubo división de fuerzas ayer. Exacto. Y 17 de fuerzas federales, policía federal. Es decir, que hubo 2 segmentaciones en términos de detención. Perfecto. Y ahí vemos esta imagen. A mí esta me pareció... No, esto es guerra. Es muy novedoso, pero por lo negativo. Claro. Yo no entiendo, ¿qué son? ¿Cartones lo que usaron? Sí, cartones. Sí. Y fíjate, y van dialogando entre ellos, porque además la cámara que hace zoom, ese es un domo de la ciudad de Buenos Aires, que además se identifica, porque después es un dron. Ah, perdón, es un dron, pensé que era un domo. Mirá No, madera ese. No, madera. No, la imagen, pero fíjate que la puedes llegar a identificar cuadro por cuadro a cada uno de estos, porque en algún momento se van por la ciudad está llena de cámaras, lo pueden identificar. Pero fíjate que hacen una avanzada, tipo escenario de guerra. Claro, es que acá no estamos viendo un opositor común, esto es estratégico lo que estamos observando. Y fíjate, yo lo decía en un principio, en una democracia representativa, disentir, la protesta es legítima, pero esto que están haciendo es ilegítimo desde cualquier punto de vista, Hugo. Y además, iba a decir munidos, ¿no? Es una palabra inconveniente. Tenían combustible, tenían botella, retroceden como si estuvieran preparados, como en una estrategia. Estratégicamente, sí. Retroceden, avanzan, se hablan entre ellos, tienen en esas bolsas cascos, tienen bolsos. cascos, tienen combustible, tienen botellas, tienen mecha,
Y yo no sé cómo llegaron hasta ahí con todo eso. Y en algunos casos tenían masas para romper baldosas, tenían bulones, que eran bulones nuevos. Ayer los vimos en las crónicas aquí en La Nación Más, bulones que habían comprado en alguna ferretería de la zona. Un escenario claramente que... Mira, usan guantes, ¿no? ¿Este tenía guantes? ¿O me parece a mí? Sí, tiene guantes blancos. Sí, pero esta imagen es del Comando Unificado del Ministerio de Seguridad de la Nación, que tuvo varias etapas. Primero la visualización del hecho, luego la identificación y como tercera pata, tercer eslabón, fue la detención, que se produjo horas después. Es decir, que se los marcó a los manifestantes y quizás media hora, 40 minutos después, a través de la Policía Federal se los detuvo. ¿Vos estuviste en alguna de estas? Sí, el año pasado todos los miércoles. Me acuerdo, el clásico de los miércoles. por eso te lo menciono. Sí, pero mirá como el del medio, el que tiene... Fíjate, es el que va organizando y le va mandando el mensaje a todos. Claro, a eso me refiero. Impresionante. Tiene un juego, o sea, tienen roles asignados, se mueven ahí intentando ocultarse, no son conscientes, o sí, y no les importa, de la cámara que los está encuadrando perfectamente, que los identifica, que como dice bien Pablo, en un trabajo interesante... Luego se los siguió cada uno, en algún momento se sacan el casco y luego se los detuvo más tarde. Esto es lo que vimos en el operativo, sí, pero ¿no? el trabajo también de lo que decía el Chiqui, ¿no? La unidad de flagrancia de la Ciudad de Buenos Aires con la fiscal, que actúa de inmediato, porque amén del Comando Unificado que está registrando estas imágenes, el delito estaba en todos los medios de comunicación, ¿no? Claro. Todos los canales de noticias mostrándolo en vivo y en directo, y por eso actuaba en flagrancia también la Ciudad de Buenos Aires, por eso la coordinación. La Policía Federal tiene competencia no solamente en el Parlamento y en las 4 calles que lo rodean, sino también en la Plaza del Congreso. Correcto. Y después sí, por ejemplo, Rodríguez Peña, Sáenz Peña, las estaciones de subte, allí aparece la Ciudad de Buenos Aires con la policía. Y muchas de las detenciones se produjeron después, el 9 de julio. Sí, Nacho. No, quería agregar, claro. muy bueno lo que dice Pablo, y por supuesto que también son operativos que vemos constantemente. Normalmente se divide la Policía Federal o las fuerzas federales, son las que se quedan en inmediación del Congreso, pues son los responsables de custodiar los edificios gubernamentales. Después es cuando se arma el embudo y con la policía de las ciudades que los terminan encajonando a los manifestantes y los terminan acercando hacia la 9 de julio. Ahí es donde me dicen que hubo muchas detenciones, y por eso es que también quiero volver a repetir esta cuestión. Claro. A mí me plantean padres aquí que hay detenidos que tan solo estaban caminando, que no tienen ninguna causa, que no tienen ningún motivo para estar detenidos. Así que por eso también estamos esperando, ¿no? Un poco más de detalle acerca de cada una de las personas y qué hizo cada uno de estos hombres y mujeres. Volviendo a repetir esto, hay imágenes de personas que no son espontáneas y que arman sus propias molotov. Hay imágenes de personas también rompiendo mobiliario y arrojando elementos contundentes a la fuerza de seguridad y han sido identificados. Hay otros que seguramente fueron detenidos injustamente, así que me parece que, como decía antes, hay que separar la paja del trigo, hay que tratar de hacerlo para que no existan estas dudas después, ¿no, Hugo? Ni hablar. Porque después existen las dudas y lo mejor es evacuar las dudas. Exacto. Como en el trabajo del dron de Diego Otero fue extraordinario. Esto quería remarcar, lo subrayamos. Por eso es imagen, para corregirme. Te sugiero no es imagen del Comando Unificado, es del dron de la Nación Más. Exactamente. Ese sentido periodístico en el lugar donde tenés que estar, y fíjate cómo vos ponés en situación de lo que sucedió, ¿no? Y esto no lo vimos en otro lado, ¿eh? Claro. Por eso vení, elegí La Nación Más, estamos arrancando un nuevo año, buena información, dispositivos y la tecnología justamente para mostrarte esto. Mirá qué precisión. Yo te digo una cosa, aún con los cascos y qué sé yo, puedes identificarlo por un tatuaje o por... Sí, por las mochilas, una remera colgando en algún lado. Las zapatillas. Claro, sí. Todos con zapatillas con la pipa después los vi, ¿viste? Además, o sea, son todos antisistema, anarquistas. Ahora, cuando se tienen que vestir, se ponen la pipa, claro. O sea, no andan en alpargata o... Sí, Hugo, no, y la tomás justamente desde esta perspectiva, te permite ver la estrategia, es decir, no simplemente podemos hablar de un grupo de violentos, sino de esta gente cómo se movía, comunicaba en cuestiones de segundos. Y para terminar, Hugo, lo que yo quería decir era, estos violentos momentos de ayer no solamente son importantes por la violencia en sí, sino por lo que simboliza. Es decir, durante años los gobiernos de Argentina sobrevivieron porque no enfrentaban, ¿sí?, lo que era la reforma laboral. Es decir, podés gobernar mientras no me toques la reforma laboral. Ahora Javier Milei lo está haciendo de manera frontal, y esto para mí no es una cuestión coyuntural, sino estructural. Le quita poder a los sectores corporativos, menos poder de negociación para los sindicatos.